Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a la continuación del estudio de nuestra lección de esta semana titulada Motivados por la Esperanza. Estamos estudiando un tema emocionante de la palabra de Dios porque tiene que ver con la esperanza de nuestro corazón, la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en Isaías capítulo 29 y el versículo 9, 25 versículo 9, que dice así: En ese día se dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Estamos estudiando una lección sumamente importante que nos presentan, mis amados hermanos, algo interesante. Conforme se fueron desarrollando los acontecimientos proféticos, diversas personas en todo el mundo comenzaron a investigar y a predicar acerca del inminente regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Entre ellos se encontraban Johann Albrecht Bengel del año 1687 al año 1752. En Alemania, Manuel Lacunza del año 1731 al año 1801. En Chile, Guillermo Miller del año 1782 al año 1861. En Norteamérica, José Wolf del año 1821 al año 1845, que llevó el mensaje a África, Egipto, Albania, Asia, Palestina, Siria, Persia, Uzbekistán y la India. Ellos, mis hermanos, todos ellos que he mencionado, otros hacían escritos con anterioridad, llegaron a la misma conclusión, que Jesús regresaba a mediados del siglo XIX. En nuestra lección de escuela sabática de esta semana estamos estudiando dos grandes temas. El primero de ellos es la segunda venida de Cristo Jesús, cómo es esta esperanza bienaventurada, cómo vendrá Jesús, y luego vamos a estudiar la obra, el trabajo, el ministerio de Guillermo Miller, cómo interpretar la Biblia, cómo él interpretaba la Biblia. Luego el tiempo profético y la profecía de los 2300 días o años. Esta lección de escuela sabática nos permite estudiar cómo los reformadores, incluyendo a Guillermo Miller, comenzaron a reestudiar la palabra de Dios y a buscar la manera de interpretarla de una mejor manera o entenderla. Los reformadores y protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo, ese Nuevo Mundo de Estados Unidos, anhelaban la venida de Jesús como la culminación a todos los problemas que ellos estaban viviendo, de la gran persecución de la era medieval. Para ellos la segunda venida de Cristo Jesús era un acontecimiento gozoso que esperaban con gran interés. Juan Wycliffe, por ejemplo, anhelaba la venida de Cristo como la esperanza de la iglesia. Calvino hablaba en nombre de todos los reformadores al referirse al glorioso regreso de Cristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos para los hombres y las mujeres fieles a Dios. La segunda venida de Cristo era algo que no había que meditar, sino que celebrar. No había algo que debía que temer, sino había que celebrarse. Leemos Juan 14, 1 al 3, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 y Tito capítulo 2 versículos 11 al 14. Estos tres pasajes que he mencionado tienen en común varios aspectos importantes que tienen que ver con la esperanza maravillosa de los cristianos a lo largo de todos los siglos. No se turbe vuestro corazón,
Dijo Jesús: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué maravillosa promesa de Jesús. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No solamente la promesa de la venida de Cristo, sino también la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo en primer lugar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo termina a los hermanos de Tesalónica diciéndoles: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Ahora Tito 2, 11 al 14 nos dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es fácil entender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la palabra de Dios en la Biblia. Este acontecimiento señala el fin de la enfermedad. Este acontecimiento señala el fin del sufrimiento. Este acontecimiento señala el fin de la muerte. Anuncia el fin de la pobreza, el fin de la opresión y de la injusticia, el fin de las guerras, y pronostica un futuro de paz, un mundo nuevo, una tierra nueva, de comunión duradera con Cristo y con todos los redimidos de todas las épocas para siempre. En el libro El conflicto de los siglos, la página 347, Elena de White escribió: la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de los verdaderos seguidores de Cristo Jesús. La promesa de despedida del Salvador sobre el monte de los olivos, de que volvería, iluminó el futuro para los discípulos y llenó sus corazones de gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era para ellos la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, dice ella, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida de Cristo, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces, los muertos en Cristo resucitarían, y juntamente los vivos, unidos, serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y entonces él terminaba diciendo: y así estaremos siempre con el Señor, consolados pues los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué la segunda venida de Cristo es tan importante para nuestra fe? Oh, mis hermanos y amigos, es porque la segunda venida de Cristo es la consumación de toda la esperanza de la fe cristiana. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, él dice que si solo para esta vida nosotros esperamos, somos los más dignos de miseria, de conmiseración de todos los tiempos. Nosotros no solamente esperamos para esta vida, también esperamos para la otra. Hay vida más allá de la muerte, esperanza más allá del dolor, del sufrimiento,
de la situación difícil que esté atravesando, porque hermanos y amigos, aunque la noche de este mundo sea la más negra y oscura y la más triste que estemos viviendo, hay un futuro glorioso cuando Cristo Jesús vuelva en las nubes de los cielos. Leo para ustedes para terminar: y somos hallados falsos testigos de Dios, 1 Corintios 15 al 18, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, argumenta Pablo. Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis muertos en pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Oh, mis hermanos y amigos, el Señor desea que cada uno de nosotros mantengamos firme nuestra esperanza. La esperanza bienaventurada se basa en que Cristo Jesús prometió volver, en San Juan 14, 1 al 3. Esa es la esperanza de todos los creyentes hasta el día de hoy. Esta es la esperanza que refleja tanto el credo de la Iglesia Católica Romana como el de la Iglesia Ortodoxa. También enseña a la Iglesia Anglicana, y así lo enseñaron Martín Lutero, Calvino y los demás reformadores. ¿Qué hace de la segunda venida de Cristo Jesús un acontecimiento ansiosamente esperado? Número 1, señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Número 2, supone el fin de la pobreza, de la injusticia y la opresión. Número 3, concluye las luchas, los conflictos y las guerras. También abre las puertas a un mundo de paz, felicidad y comunión eterna con nuestro amado Salvador y Señor Cristo Jesús. Mientras ese día llega, nos corresponde hacer lo que dijo Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por favor, mis hermanos y amigos, no permita que el fuego, el deseo ardiente de la pronta venida de Cristo Jesús en las nubes de los cielos opaque cualquier otra cosa, sea quitado eso de nuestras vidas. Permitamos que el Señor nos guíe. Oremos para que Jesús venga pronto y se acabe esta noche de dolor. Mientras eso llega, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendícenos en esta hora, guíanos siempre con tu palabra. Y ahora, al terminar, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de mis oyentes, de mis videntes, que la esperanza bendita de nuestro corazón, la segunda venida de Cristo Jesús, sea una realidad hoy y siempre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.